Un relato muy conocido, ¿no? El de Goliat, que sabemos que después fue vencido por David. Pero acá estamos en los preparativos. Durante siglos, el principal enemigo de Israel era el pueblo filisteo. Siglos duró esta lucha. Esta nación vecina, fronteriza, que quedaba al sur, contra el mar Mediterráneo, ¿no? Siglos peleando Israel y los filisteos, sin resolver. En general los filisteos a veces los dominaban incluso a los israelitas. Era el enemigo persistente durante mucho tiempo. Y esto que leímos es un episodio más dentro de este conflicto, justamente. Se van a enfrentar en un nuevo episodio, una nueva batalla. Y allí los tenemos. En un monte está el ejército de los filisteos. En el otro monte está el ejército de Israel. En el medio, en la depresión, el valle, que es donde se tiene que desarrollar la batalla. Y allí los dos ejércitos se miran, esperando que en cualquier momento se inicie la batalla. Una nueva batalla en esta guerra larga entre filisteos e israelitas. Pero surge un imprevisto, que ustedes han leído, ¿no? Aparece este paladín, Goliat, en medio, descenderá en el valle, allí en medio de los dos ejércitos, un hombre de descomunal altura, cerca de 3 metros, pero al fin y al cabo un hombre, un soldado, un hombre de guerra, y allí dice, bueno, en vez de esta batalla, en vez de hacer una batalla sangrienta, conflictiva, con tantas pérdidas, ¿por qué no lo resolvemos directamente en un duelo personal? Uno de ustedes viene, me enfrenta, ¿no? Y evitamos toda esta nueva batalla, el derramamiento de sangre, y se resuelve de una forma práctica y rápida, ¿no? Un desafío personal, se acostumbraba a eso. Allí en el medio del valle, los dos ejércitos, uno de un lado, el otro del otro, y concluimos la lectura, si ustedes lo siguieron, ¿qué es lo que sintió Saúl e Israel? Miedo. Veo que han seguido la lectura, ¿no? Se aterrorizaron, se paralizaron, tuvieron miedo y no atinaron a responder nada, ¿no? Y así siguió en los siguientes días en esto, ¿no? En esta misma situación, esta misma parálisis. Ahora, repasando la historia de Israel, Israel tuvo muchos problemas en su historia antes de este episodio, pero había tenido también grandes éxitos, grandes proezas, grandes logros militares, grandes triunfos, una historia gloriosa, ¿no? La principal era un pueblo esclavo en Egipto, ¿no? Y sin poder económico, sin poder militar, pudo liberarse de la esclavitud en Egipto, pudo derrotar al ejército egipcio, ¿no? Al principal imperio de su tiempo, Israel, lo pudo derrotar, salió, incluso el ejército egipcio quedó allí derrotado, cruzaron el Mar Rojo en seco, derrotaron al principal imperio, ¿no? Y al principal ejército de su tiempo. Y después de vagar en el desierto, muchos años, pudieron obtener una tierra que no la tenían. Era un pueblo esclavo y ahora tenían su propia tierra. Derrotaron muchos ejércitos. Y cuando entraron en esa tierra prometida, incluso derrotaron también a una ciudad amurallada, Jericó. No existía la pólvora, armas de fuego en ese momento. Una ciudad fuertemente amurallada significaba un sitio de meses, de años a veces. Sin embargo, rápidamente, en pocos días, hicieron que los muros de Jericó cayeran. Y es una ciudad de las más antiguas que tiene la humanidad. Cayeron los muros y a partir de ese momento pudieron conquistar la tierra. Derrotaron a muchas naciones antes de eso y después, a muchos pueblos y muchos reyes. Y la historia continuó con otros éxitos. Una vez allí, cuando fueron dominados, amenazados por otras naciones, surgieron libertadores, jueces se llaman en la Biblia, caudillos que los comandaban. Y allí tenemos a Sansón, que los guió para derrotar nuevamente a los filisteos, a Gedeón, que con 300 hombres pudo derrotar un gran ejército, con 300 hombres pudo derrotar a los madianitas. Grandes éxitos que había tenido Israel en su historia. Y hasta el mismo rey Saúl, que ahora tiene miedo, cuando inició su reinado, él, con valentía, con arrojo, cuando fueron amenazados por los amonitas, él juntó allí rápidamente un ejército, no tenían un ejército profesional, juntó a todos los valientes y valientemente encabezó la lucha contra los amonitas y los derrotó. Grandes éxitos, los muros de Jericó que cayeron,
derrotaron a un imperio, conquistaron una tierra, derrotaron naciones, reyes, grandes proezas tenían detrás. Pero ahora sale un hombre, sí, de una altura considerable, sale un solo hombre, los desafía y tienen miedo, están aterrorizados. ¿No? Este pueblo que había derrotado imperio, Jericó, naciones, conquistado tierras, triunfado en muchas batallas, ahora por un hombre que los amenaza, están paralizados y con miedo. Es sorprendente esto, tiene lógica esto, que con semejante historia detrás, con semejante historia, derrotando imperios, conquistando, derrotando naciones, ahora sale un hombre, los desafía y están aterrorizados, paralizados. ¿Cómo habían llegado a esto? Con semejante historia de proezas, ¿cómo habían llegado a este estado? ¿Por qué estaban en esta situación de miedo, de terror, de parálisis? Vamos a nosotros, pensemos, ¿usted tiene miedos? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es mi miedo? ¿No? Tiene varios miedos, es un miedo superficial. Piense sinceramente, ¿no? ¿Qué es lo que lo atemoriza? Ese temor, si gravita en su vida mucho o no. ¿Qué cosas le suscitan miedo? ¿No? Si es un miedo que realmente lo paraliza o es un miedo que usted puede dominar. ¿A qué cosas le tiene miedo usted? Pensemos, ¿a qué le tenemos miedo? Es natural que sintamos miedo. Todos hemos sentido miedo. Es un sentimiento, una emoción más, ¿no? Como el enojo, la alegría, la ira. Surge a veces el temor y es útil el miedo, ¿no? Hace que nos frenemos. Si no, haríamos locuras a veces. El temor nos resguarda. Pero a veces ese miedo que usted pensó quizá, ¿no? Cada uno habrá hecho su evaluación, a veces existen miedos que se tornan dominantes en la vida, ¿no? Que se apoderan de la vida, como le sucedió a los israelitas acá, ¿no? Esos miedos que llegan a la vida y no los superamos y luchamos, y yo tengo miedo a esto y tengo miedo a esto, y estamos luchando por más que somos cristianos, y nos supera ese miedo, ¿no? No podemos dominarlo, ese miedo. Y nos paraliza. Somos esclavos del miedo. Nos paraliza, nos cristalizamos, como le pasó a los israelitas que quedaron allí en ese monte sin saber qué hacer, aterrorizados. Nos domina el miedo, no lo superamos y nos estancamos. Y las mismas preguntas que hice para Israel podemos hacerlas para nosotros. ¿Cómo nosotros cristianos, que creemos en el Dios que ha creado los cielos y la tierra, que creemos en Jesucristo, que resucitó de los muertos, que transformó nuestra vida, ¿cómo puede ser que ante una circunstancia que surge estemos ahí atenazados por el miedo? ¿Cómo puede ser nosotros cristianos que creemos que Jesucristo va a regresar y va a poner las cosas en orden? Y que creemos que nos vamos a encontrar con Jesucristo algún día. ¿Cómo puede ser que nosotros que tenemos esa fe tan grande en el Cristo resucitado, ante un problema circunstancial, estemos dominados por el miedo, seamos presa del miedo? ¿Cómo puede ser aquellos que leemos en las Escrituras, ¿no? Todo lo puedo, Cristo que me fortalece, ¿no? O lo que ha nacido de Dios vence al mundo, ¿no? O en Cristo, o junto con Cristo somos más que vencedores, como dice Romanos. Leemos esos pasajes, ¿no? Los conocen muchos de ustedes, esos pasajes. Y sin embargo, cuando vienen las circunstancias, vienen los problemas, el miedo se apodera de nosotros. No sabemos qué hacer con el miedo, ¿no? Y convivimos con ese miedo paralizados, ¿no? Habiendo conocido al Cristo resucitado, esperando encontrarnos con Él, leyendo estos pasajes, y sin embargo el miedo nos atenaza, nos paraliza. ¿Cómo hemos llegado a eso? ¿Por qué llegamos a esa situación? Que el miedo pesa tanto en la vida, ¿no? Y que tenemos miedo. Y el que trata algo vinculado a los miedos, ¿no? Y al amor, que vincula esos dos temas, el amor y el miedo, es el apóstol Juan en su primera carta. Él habla del amor y del miedo y del temor. Y dice el apóstol Juan, 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Releo este pasaje, ¿no? En el amor no hay temor. Cuando amamos a Dios, no hay miedo, no hay miedo. El perfecto amor a Dios echa afuera el miedo, echa afuera el temor. El que teme es que no ha sido perfeccionado el amor, es que no ama completamente a Dios. Cuando amamos verdaderamente a Dios, plenamente a Dios, dice el apóstol Juan, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el miedo. El cristiano que ama a Dios no vive en el miedo, no vive en el miedo, porque sabe que ese Dios a quien él ama, ese Dios lo ama a él, busca su bien. Todo lo que hace, lo hace por el bien nuestro. Y en ninguna forma nos va a hacer daño. En ninguna forma nos va a hacer daño. Cuando amamos a Dios, entonces no hay miedo, no hay miedo. La cuestión entonces, hermanos, para ustedes y para mí, es si amamos a Dios, si verdaderamente amamos a Dios, si lo priorizamos, si ocupa el primer lugar en nuestra vida, si es nuestro mayor interés hoy en día, en nosotros, en nuestra vida. Cuando realmente buscamos a Dios, lo priorizamos, es nuestro amor sincero, nuestro mayor interés, allí el amor echa fuera el temor. No hay lugar para el miedo. Tenemos certeza de ese Dios que nos ama, nos protege, nos cuida y vela por nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de gente temerosa. Entre ellos rescaté uno, que es Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Y en un momento él es un hombre que conoce como sobrino de Abraham, que conoce la revelación que ha tenido Abraham, al Dios de Abraham, las bendiciones, las promesas, conoce al Dios verdadero, sabe lo que Dios ha hecho por Abraham, la guía, que es un Dios diferente al del resto de las naciones. Sin embargo, llega el momento, ¿no? Al final de su vida, que lo encontramos completamente temeroso, cuando ha sido destruida la ciudad donde él vivía, Sodoma, y él tiene que escapar de allí. Él está en un pueblito y lo encontramos allí que tiene miedo de estar en medio de ese pueblito, y por miedo tiene que meterse en una cueva, en una caverna allí con sus hijas. Al final de su vida, habiendo conocido a Dios en el principio y al Dios de Abraham, él al final de su vida lo encontramos en una cueva escondido con sus hijas por miedo, con miedo, ya cuando es mayor. ¿Cómo ha llegado a ese final, habiendo conocido a Dios? ¿Cómo llegó a ese final con miedo en una cueva en un lugar árido y desértico y despoblado, con sus hijas, temeroso? Él en un momento de su vida tuvo que decidir o seguir a ese Dios de Abraham, el Dios verdadero, vinculado con Abraham, de las promesas, de las bendiciones. Él tuvo que decidir entre seguir eso y esa tierra fértil, rica, próspera, cómoda materialmente, que se acercaba hasta la ciudad de Sodoma. Entre seguir el rumbo de su tío, de la fe del Dios de Abraham, ¿no? De esa seguridad, de certezas, ese Dios único, espiritual, o lo material, lo cómodo, el bienestar, ¿no? La prosperidad, lo temporal. Y conocemos la historia, él se separó de Abraham, su tío, con todo lo que eso significaba, y se fue instalando en esa zona próspera, ¿no? Material, y terminó allí en Sodoma. No había un amor perfecto por Dios. Le interesaba, sí, al Dios vivo verdadero, allí a Abraham, pero yo quiero lo material, quiero también acá prosperar, la comodidad. No había un amor perfecto allí. Hubo una división de intereses. Realmente no hubo un amor por seguir únicamente a Dios. Se coló lo material, la comodidad, el bienestar, lo pasajero. Y al final lo tenemos con miedo. No hubo amor por Dios. No hubo amor pleno por Dios. Y al final es un hombre temeroso escondido en una caverna con sus dos hijas. En el Nuevo Testamento también encontramos gente temerosa. Y había discípulos secretos de Jesús. Mientras Jesús estuvo allí en su ministerio 3 años, había discípulos secretos de Jesús que tenían miedo. Lo seguían secretamente por miedo. Y uno de ellos era José de Arimatea. José de Arimatea era un miembro del concilio, de la ley religiosa del pueblo judío.
Y él había escuchado el mensaje de Jesús, había visto sus milagros, sus obras, cómo lo seguían, el recorrido que había tenido, y realmente veía en él a un maestro, quizás el Mesías, un hombre de Dios, el elegido, y él creía secretamente, era discípulo de Jesús. Pero al mismo tiempo le preocupaba lo que iban a decir sus compañeros de concilio, la ley judía, los conocidos, qué iban a pensar de él, cómo le iban a tratar. Entonces, secretamente seguía a Jesús. Tenía dividido el corazón, es decir, me gusta Jesús, soy discípulo de Jesús, pero también me preocupa la gente. Estoy preocupado por lo humano, ¿no? Por las cuestiones humanas. Y ahí tenemos entonces, tenía miedo, porque no era un pleno seguidor de Jesucristo, ¿no? Sino que le interesaban las cuestiones humanas, amor a Dios, y un poco el amor a los seres humanos, y las preocupaciones de los seres humanos, el qué dirán y lo circunstancial. Y entonces tenemos a un hombre con miedo. José de Arimatea tenía miedo, ¿no? No había un amor pleno, una decisión de seguir únicamente a Dios, y tenemos un hombre temeroso, con miedo. Gracias a Dios, después osadamente se decidió al final, osadamente le fue a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús para hacer todos los rituales, ¿no? Vinculados con la muerte, ¿no? Los rituales funerarios. Al final se decidió y dejó el miedo de lado. Ese es el buen ejemplo. Pero mucho tiempo él tenía miedo, y porque no estaba decidido a seguir decididamente a Dios, ¿no? En el caso de lo material, la comodidad, lo temporal, lo pasajero. En el caso de José de Arimatea, las cuestiones humanas, los intereses humanos, las personas que están a mi alrededor, compartían, ¿no? La prioridad en sus vidas, seguir a Dios, y esas cosas pesaban también en sus vidas, y entonces no amaban plenamente a Dios y vivían en el temor, vivían en el miedo. Si el miedo es gravitante en tu vida, en mi vida, ¿no? Está pesando realmente, y tenés miedos allí que realmente te están atenazando, ¿no? Hay que chequear qué lugar ocupa Dios en tu vida, en mi vida. Tenemos que chequear, tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Si Dios es nuestra prioridad excluyente, nuestra prioridad absoluta, nuestro máximo interés. ¿Qué lugar ocupa Dios? Cuando un intérprete de la ley, un fariseo, se acercó a Jesús y le preguntó, ¿no? ¿Y qué es lo principal de la vida? ¿Cuál es el principal mandato? ¿Qué es aquello que el hombre, la mujer tiene que llevar adelante para ser pleno, feliz, desarrollarse, ser grato a los ojos de Dios? Y Jesús le dijo con precisión, ¿no? El primer mandamiento, dijo, lo más grande que hay es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, cuando alguien se acercó a Jesús, yo, si tuviéramos a Jesús en medio, le preguntaría, ¿qué es lo que me podés aconsejar? ¿Qué es lo principal que me podés decir? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Jesucristo nos diría esto. Fue lo que le dijo al intérprete. Es decir, el todo del ser humano, de la persona, es que ame a Dios. Allí se desarrolla, alcanza la plenitud, puede servir, puede ser bendecido por Dios. La cuestión es amar a Dios, seguir únicamente a Dios. Y cuando cumplimos con esto, de que Dios es nuestra prioridad, amamos a Dios, ¿no? A ese Dios que nos guarda, que nos guía, que nos protege, el miedo se aleja de la vida. El miedo pierde su lugar en la vida. ¿Estamos amando a Dios o al mismo tiempo otras cosas? ¿O hay otras cosas incluso por encima de Dios? ¿O estamos compartiendo el amor a Dios con otras cuestiones que también amamos de la tierra, ¿no? Si el amor está en la vida a Dios y es excluyente, primordial, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el miedo. El cristiano que ama a Dios, que prioriza a Dios, vino hoy acá, a este lugar, a este servicio, a este culto, con alegría, con interés. Vinimos hoy a la mañana con interés. Vinimos con alegría de encontrarnos con nuestros hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar lo que Dios quiere decirnos. El que ama a Dios viene con alegría, vino con alegría hoy aquí. El cristiano que ama a Dios cumple su tarea a Dios, la tarea, trata de servirlo, por más pequeña que sea la tarea, aquí en la iglesia, aquí fuera,
de la iglesia, lo que hace por Dios lo hace con interés, con seriedad, con alegría, no con esfuerzo, con responsabilidad. El cristiano que ama a Dios, ¿no?, se acerca a la Biblia cada día con seriedad, con compromiso, para conocer un poco más cómo es Dios, no cómo es ese Dios, a quien ama y que quiere conocerlo cada día más. Se acerca con seriedad a la palabra de Dios para ver qué le dice Dios sobre su vida, sobre qué cosas tiene que corregir, cuál es la voluntad, qué le muestra acerca de qué tiene que hacer. Y ese cristiano que ama a Dios, cuando recibe el mensaje de la palabra sobre qué tiene que hacer, intenta llevar a la práctica lo que ha aprendido. Sí, con tropiezos, con caídas, con dificultades, porque es verdad, todos los tropiezos, las caídas, los errores, pero intenta llevar a su vida lo que está aprendiendo. Ese cristiano que ama a Dios, sinceramente, que prioriza a Dios, trata que nada se interponga en su relación con Dios, en medio de su relación con Dios. Y cuando ve que hay algo que se interpone, ¿no?, que empieza a competir en prioridad con Dios, empieza su lucha, porque dice, esto no está bien, acá esto hay que llevarlo a los pies de Dios, hay que removerlo, porque sabemos que esa lucha también existe, esas prioridades que se colan allí, que se cuelan en la vida, ¿no? Entonces, trata de que nada se interponga en su amor con Dios, ¿no? Y el perfecto amor, allí como dijo Juan, el perfecto amor echa fuera el miedo. Cuando realmente priorizamos a Dios, el miedo no tiene lugar. Y en segundo lugar, el miedo se aleja de nuestra vida cuando confiamos en Dios. La confianza en Dios ahuyenta el temor. En Isaías 26 leemos, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Estoy leyendo en versión contemporánea, ¿no? Tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Cuando confiamos plenamente en Dios, la paz de Dios inunda la vida. Allí lo dice la palabra de Dios. Cuando confiamos en Dios, Dios guarda nuestro corazón en paz, ¿no? Confiamos en Dios, entregamos el problema en manos de Dios, esta circunstancia en manos de Dios, dependemos de Dios y confiamos en Él, vivimos en paz. Viven en paz y sin miedo los que confían en Dios, que es la roca eterna, que saben que su Dios es la protección, el sostén, el apoyo y los va a guardar. David, quien va a intervenir después en esta historia que leímos, usted puede seguir en sus casas la intervención de David. David es el más grande rey, uno de los reyes más grandes de la historia de Israel hasta el día de hoy. Es un héroe nacional, ¿no?, uno de los próceres de la historia de Israel hasta el día de hoy. Por eso la estrella de David, justamente, ¿no? Modernamente los israelitas reconocen al rey David como uno de sus héroes, como nosotros a San Martín, por ejemplo. Pero David tuvo una vida difícil, una vida complicada. Antes de ser rey, durante muchos años fue perseguido por el rey Saúl, que lo quería atrapar y asesinar. Y escapaba allí en las zonas desérticas, en las montañas, en las cuevas, a veces en el exilio, tenía que estar él. Y el rey Saúl se aliaba con gentes vecinos del lugar, a veces lo traicionaban a David, conocidos, vecinos, lo delataban, y él tenía constantemente que moverse y tuvo que escapar incluso de su nación en algún momento, pero años así, amenazado. Pero cuando llegó a ser rey también tuvo problemas, tuvo sublevaciones. Uno de sus hijos se sublevó e hizo planes y fue traicionado por algunos conocidos de él. Y tuvo que escapar de la ciudad de Jerusalén porque el hijo quería casarlo y lo iba a matar para ser rey él. Y tuvo que escapar, así que tuvo problemas antes de ser rey y después de ser rey. Y no solo de sus enemigos, a veces dice que sus vecinos lo traicionaban, que sus conocidos lo traicionaban, que hacían planes, él sabía que hacían planes, que lo querían matar, que el riesgo era cierto, era preciso, no era imaginario. Y él relata su experiencia en el Salmo 31. ¿Qué hizo cuando tenía esas circunstancias?
Dice, oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas partes. Es decir, él reconoce que el miedo empieza a aparecer en su vida. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Es decir, el peligro es cierto. Hasta los amigos me traicionan. Hay una amenaza, me quieren matar. Y ve que el miedo empieza a acercarse en la vida. ¿Cómo resolvió la situación? Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. ¿No? Es decir, era una amenaza cierta, traicionado por conocidos, no solo los enemigos. Había un plan para matarlo, realmente tiene que escapar, tiene que moverse. Aparece el miedo en su vida. ¿Cómo lo resolvió? Lo colocó en las manos de Dios. En tu mano están mis tiempos. Allí colocó en las manos de Dios sus problemas y él confió en Dios y recibió la ayuda de Dios, la protección de Dios y la paz de Dios. Confiaba en Dios en medio de circunstancias difíciles y ciertas, no imaginarias. A veces nosotros imaginamos, me podría pasar esto, me podría pasar aquello. No, acá David tenía un problema concreto y real y cierto. ¿Qué hizo? Lo colocó en las manos de Dios. Confió en Dios. El autor de la carta a los hebreos, hablando de las cuestiones materiales que nosotros tenemos, ¿no? Los cristianos y las cuestiones materiales, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, en cuestiones materiales, confiamos en Dios, en nuestro ayudador, y por eso no tenemos miedo. No tenemos que confiar en el ayudador, en el que nos va a ayudar, el que nos va a sostener. Y entonces el miedo, si confiamos en él, el miedo desaparece. Cuando se deposita la confianza en ese Dios ayudador, reconocemos que nos está ayudando, que nos está sosteniendo, ¿no? Entregamos los problemas en sus manos, desaparece el miedo en la vida y vivimos confiadamente. Los discípulos en esos 3 años de entrenamiento que tuvieron, 3 años de entrenamiento al lado de Jesús, de preparación para el ministerio posterior, después de que se fue Jesús, expandieron el Evangelio, pero en esos 3 años estaban en preparación al lado de Jesús y sabemos que cometieron muchos errores y también sufrieron de miedos, afrontaron momentos de mucho temor. Y uno de ellos, un relato muy luminoso, ¿no? Por una tormenta en un lago, en el mar, cruzando allí el lago de Galilea, el mar de Galilea, que por las dimensiones es un lago, es un mar que hay tormentas, abruptas tormentas peligrosas, y ellos cruzaban con Jesús en una barca de un lado al otro, que es la forma más fácil de transportarse. Eran barcazas de madera, no nada que ver con los barcos actuales, y en el medio de allí del lago se desata una tormenta. Pero una tormenta de dimensiones importantes, porque dicen que las olas llegaban y ya se metían dentro del barco de madera. Y ustedes, y a ellos también les pasó, ¿no? Viendo que el barco zozobraba, se llenaba de agua, sintieron miedo, sintieron terror. En el medio de una tormenta, en el mar, si ven las costas, se está inundando el barco, tuvieron miedo. Y van y lo sacuden a Jesús, que Jesús estaba durmiendo. Lo sacuden a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta que les hizo Jesús, viendo el miedo y el terror que tenían los discípulos? Le preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Le dijo, ustedes, es una pregunta que tiene ya respuesta a todo esto, ¿no? Dice, ustedes tienen miedo porque no están confiando. Unió temor con poca fe. Tienen miedo y están aterrorizados porque no están confiando. Porque no tienen fe. Es decir, están al lado mío, yo estoy con ustedes, en la misma barca, han visto los milagros, han recibido mi enseñanza, pero no están confiando en mí. No me tienen fe, no están confiando en mí. Les está faltando confianza y por eso viven en el miedo, viven en el temor. Nosotros también tenemos cerca a Jesucristo, tenemos cerca a Dios todos los días, ¿no? Y nos podría decir lo mismo, Jesús. ¿Por qué tenés miedo? ¿No? Poca fe. No estás confiando. ¿Cómo es un cristiano que realmente confía en Dios? Que depende de Dios.
Es el cristiano que cuando enfrenta alguna circunstancia incierta, un imprevisto, una decisión que tiene que tomar, alguna dificultad, alguna prueba, una situación que no podemos definir rápidamente, que nos supera. El cristiano que confía en Dios es el que en ese momento busca el apoyo de Dios, busca la orientación de Dios. Es decir, abre la palabra de Dios, trata de recibir alguna palabra, alguna guía, alguna orientación. El cristiano que confía es aquel que va a Dios y en su casa presenta la oración, presenta el clamor delante de Dios, le explica el problema, la circunstancia, se apoya en la palabra de Dios, busca la guía de Dios. Y una vez que ha hecho esto, que ha presentado el problema delante de Dios, que busca la guía de Dios, espera en Dios, sabe esperar en Dios y que Dios responda rápidamente, a su tiempo, o aún si no responde, es una respuesta. La no respuesta de Dios es una respuesta también a ese problema, ¿no? El cristiano que confía es aquel que en medio del problema busca en su palabra, presenta el problema a Dios y descansa en Dios y espera que Dios responda. Y cuando sucede eso, vive en paz. El miedo queda relegado. Lo han puesto en la mano de Dios. Dios va a obrar, Dios va a resolver, Dios va a mostrar el camino, ¿no? Y el temor se aleja de la vida. Confía en Dios. Depende de Dios. Pensemos sinceramente, ¿no? ¿Qué hacemos cuando sobrevienen esas circunstancias inciertas? Si estás en medio de circunstancias inciertas, ¿no? Pruebas, cuestiones de decisión que te sobrepasan, difíciles. ¿Qué hacemos cuando vienen esos problemas a la vida? ¿No? ¿Los presentamos delante de Dios, consultamos a Dios, nos apoyamos en Dios? Volviendo a lo que hemos leído en 1 Samuel 17, ¿qué hizo Saúl e Israel cuando salió Goliat? Allí arriba en el monte estaba el ejército filisteo, en el otro monte estaban los israelitas, sale Goliat. ¿Qué hizo Saúl e Israel? Cada mañana y cada tarde salió Goliat y lanzó las mismas preguntas y el mismo desafío. Que baje uno de ustedes, pelea conmigo y se resuelve todo. ¿Qué hicieron Saúl e Israel? No hicieron nada. No hicieron nada. Se quedaron con el miedo atenazados. 40 días, al segundo día, otra vez salió Goliat, mañana y tarde, amenazando. ¿Qué hizo Saúl? Nada. Al tercer día, cuarto día, salió mañana y tarde Goliat, no hizo nada. 40 días. En esos 40 días nunca consultaron a Dios, nunca buscaron el apoyo de Dios, nunca oraron a Dios, ni figura la palabra de Dios. 40 días aterrorizados, mañana y tarde. Nunca se les ocurrió clamar a Dios, pedir la ayuda a Dios, presentar el problema a Dios. Claro, y los 40 días con terror, paralizados y con miedo. Pero no fueron a Dios, no confiaron en Dios, no buscaron a Dios. Claro, y quedaron presa de miedo, aterrorizados, paralizados frente a un hombre de talla alta, pero un hombre al fin y al cabo, ¿no? Ese pueblo que había derrotado al imperio egipcio, que había cruzado el Mar Rojo en seco, que habían caído los muros de Jericó, que había conquistado tierras, ¿no? Derrotado naciones. Ahora estaba paralizado 40 días teniendo miedo a un hombre, por no buscar a Dios, por no confiar en Dios. ¿Cómo se resolvió esta situación? Apareció David. Si seguimos leyendo lo encontramos. Apareció David, un joven, ¿no? Muy joven, pero un hombre que confiaba en Dios. Un joven justamente que confiando en Dios alejó los miedos. Un hombre que priorizaba a Dios, que buscaba a Dios, que dependía de Dios, que confiaba en Dios y vivía en paz. Presentaba su vida en las manos de Dios, colocaba su vida en las manos de Dios. Vivía confiando en Dios, priorizando a Dios. Un hombre que vivía en paz y sin miedos. Puede ser que en esta mañana tengas miedos, temores, que tengamos miedos, temores, ¿no? Gravitantes que están pesando, infundados o fundados, ¿no? Sobre soluciones sobre problemas que se nos escapan, ¿no? Que no tenemos solución. En el Salmo 34, versículo 4, allí se resume la experiencia de David. Y este
esta frase, este versículo tendríamos que llevarnos hoy para pensar, ¿no? Porque es la clave de cómo David hacía frente a estos problemas sin solución, ¿no? Difíciles, que no podía encontrar salida. ¿Cómo hacía él justamente para no tener miedo, para tener paz, para tener calma? Esto resume la experiencia de David, desde antes de ser rey y cuando fue rey, durante toda su vida. Y creo que esta sería la frase que tendríamos que llevarnos esta mañana y apropiar nuestra vida. Busqué a Jehová, busqué al Señor, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34, versículo 4, después búsquelo. En su casa, regístrelo. Esto resume la experiencia, la vida de David. Y creo que tenemos que apropiarnos esta frase, ¿no? Y llevarla y meditar en nuestras casas. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Dios, dependí de Dios, confié en Dios, prioricé a Dios. Y yo sé que Él oye, Él guarda. Y ya no hay miedo. Me libró de todos mis temores, ¿no? Si estamos en medio de miedos difíciles, que hace años que los tenemos en este tiempo, que realmente vivimos con mucho temor, no sabemos qué va a pasar, cómo lo voy a resolver, y si me pasa esto y aquello, y el miedo pesa en la vida, llevémonos este pasaje, ¿no? ¿Cómo David hizo frente a problemas ciertos, sólidos, serios? Busqué al Señor y me oyó y me libró de todos mis temores. Pensemos en este versículo en esta semana. Y que sea la experiencia de David nuestra experiencia de buscar a Dios y vivir en paz. Confiar en Dios y que los temores no dominen en nuestra vida.